Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación tan importante, que bueno, es una bendición porque podemos estar subiendo clases, estamos aprendiendo muchas cosas a través de estas vías de comunicación. Así que si usted está de acuerdo que sigamos subiendo clases, bueno, dele un me gusta, suscríbase y comparta, sobre todo comparta la palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie El Supremo Llamado de la Mujer. Seguimos con la lección número 6, el llamado a la pureza. Y cabe hacer mención que, bueno, nosotros hemos estado hablando punto por punto de lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Creta a través de ese joven apóstol o joven, mejor dicho, pastor llamado Tito. La carta de Tito usted encuentra capítulo 2, versículos 3, 4, 5 y 6, todo lo que hemos estado hablando en nuestra serie de clases. Hoy vamos a hablar de la pureza. ¿Y qué es la pureza? Bueno, la pureza significa sin mancha, sin mancilla, libre de contaminación, limpio, inocente y sin culpa. La Biblia dice en Mateo 5:8 que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bueno, pues todos, sin duda, todos deseamos ver a Dios, ¿verdad? Todos, sin excepción. Es por esa razón que estamos tomando este estudio ahora mismo. Esta promesa es una invitación a participar de una comunión con nuestro Padre Celestial. Y esto va a servir mucho para que usted y yo mantengamos un corazón puro o se nos vaya purificando, ¿verdad? En pocas palabras. Ya que el pecado, bueno, tenemos que hacer mención, el pecado nos separó de Dios, mas por medio del sacrificio en la cruz de su Hijo, hemos nosotros sido redimidos del pecado y hemos sido reconciliados con el Padre. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y como hijas e hijos de Dios debemos guardarnos en pureza, cuidando nuestra mente y corazón de la contaminación del pecado. Dios nos hizo en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El pecado entra primero por un pensamiento. Se concibe en el corazón, que es el asiento de las emociones, la voluntad, la mente, es el alma, es en sí lo que usted y yo somos. O sea, lo concebimos aquí, aquí llega como un pensamiento, lo concebimos en el alma, en el corazón, y bueno, da a luz en nuestro cuerpo. Nosotros pecamos en nuestra carne con nuestro cuerpo. Así es como se va uno incubando el pecado. Vamos a ver un punto muy importante, la pureza. Es el fruto de una vida que se ha consagrado a Dios. Y es que a medida que usted y yo vamos conociendo más a Dios por medio del estudio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, Él va renovando, el Espíritu Santo de Dios va renovando nuestros pensamientos y purificando nuestro corazón. Esa transformación va a ser el resultado de una continua búsqueda de su presencia, que produce un ardiente deseo por vivir en una vida de santidad. ¿Qué quiere decir eso? En una vida apartada del pecado. Cuando usted y yo estamos en una consagración, estamos caminando en obediencia con Dios, le estamos entendiendo el plan y propósito porque nos lo dejó ya escrito en su sagrada palabra, usted y yo estamos creciendo espiritualmente. Estamos crucificando la carne y sus deseos, estamos creciendo espiritualmente y estamos entendiendo lo que Dios quiere Él llevar a cabo en nuestra vida, cumplir ese propósito por el cual usted y yo fuimos creadas. Nuestro pensamiento ya no va a ser el de antes, ya va a ser renovado. Nuestro corazón ya no va a ser el del de antes, porque va a ser transformado un corazón de carne, un corazón que siente, ya no va a ser un corazón endurecido, un corazón sin misericordia, ya no va a ser eso. ¿Por qué? Porque usted y yo nos vamos acercando cada vez más y más y más a la luz que emana de Jesús. Bien, entonces la pureza es el fruto de una vida consagrada a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, en la nueva versión internacional. O sea, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Usted y yo no podríamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos para tener una limpieza continua de nuestra alma, una renovación de nuestra mente, si nosotros no tenemos el poder de Dios impulsándonos allí en esas áreas débiles que usted y yo tenemos. Mientras más grande sea nuestra dependencia de Dios, será mayor la gracia que recibamos de Él. Su gracia que va a pasar nos va a capacitar y al mismo tiempo nos ayuda a mantener un corazón humilde que siempre está reconociendo que para todo necesitamos a Dios. No somos autónomos, no somos independientes. Usted y yo tenemos que estar dependiendo siempre de Dios. Todo lo que hagamos a nuestro alrededor, nuestra vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. El punto número 2 es que la pureza es el resultado de un corazón arrepentido, ¿verdad? Y vamos a ver el arrepentimiento que es genuino, el arrepentimiento que es real. ¿Qué significa? Un arrepentimiento que es sincero, que es real, que es genuino, que no es nada más algo que sintamos en el momento. Bueno, el arrepentimiento que es de todo corazón, que es verdadero, es un arrepentimiento que nos va a doler hasta lo más profundo de nuestro ser. El haber ofendido a Dios nos va a doler. Vamos a sentir ese dolor dentro de nuestro corazón. Y esto va a implicar inmediatamente un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo, al momento de arrepentirnos de una manera genuina, sincera, real, nosotros ya no vamos a continuar en la práctica del pecado. Esos pecados que nos han mantenido esclavizadas desde mucho tiempo, ese pecado tiene que ser abandonado. Y aunado a esto, bueno, un corazón arrepentido tiene una comunión diaria con el Padre. En esa comunión continuamente estamos rindiendo nuestra vida y corazón al señorío de Dios. Decía el rey David en uno de sus salmos, tanta oración que escribió este hombre, que Dios lo vio en lo profundo de su corazón. Él no vio las acciones que él cometía. No quiere decir que los pecados de David no hayan tenido consecuencias. Sí lo tuvieron, sí los tuvieron. Podemos hacer un recuento muy breve, ¿verdad? Este hombre tuvo una caída muy fuerte con una mujer casada, a tal extremo que David mandó matar prácticamente al esposo de esta mujer con la que se acostó. Un día que andaba allí sin hacer qué hacer en su palacio, vio a esta mujer que se estaba por ahí bañando y pues en aquellos tiempos había casas alrededor del palacio y seguramente no entendemos, no sabemos, seguramente pudo haberse tratado de algo premeditado por parte de Betsabé, no lo sabemos, la Biblia no lo establece. Pero desde el momento y hora que estás cerca de otra casa, que yo estoy cerca de mis vecinos, de mis vecinas, pues yo no me voy a desnudar, ¿verdad? Para que yo en cualquier momento vaya a ser sorprendida por mis vecinos. A lo mejor ya sí lo hago, ya lo hago con un propósito, con una ventaja. Entonces no sabemos realmente porque el corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo conoce. Entonces no sabemos por qué hizo esto esta mujer. Lo que sí es cierto es que despertó la lujuria en el rey David. Y esto lo llevó a cometer ese pecado atroz. Primero de mandar matar al esposo, que era un hombre inocente, y luego al tener relaciones con esta mujer, queda embarazada y su primer hijo muere. El primer hijo producto del pecado muere. Qué tremendo esto.
de que nosotros cuando pecamos como padres, estamos heredándole todas esas maldiciones a nuestros hijos. Y esto es lo que lo podemos ver, ¿verdad? David tuvo muchos problemas por su pecado sexual, por ese pecado de adulterio, por esos crímenes que él ya tenía ya. Él ya había cometido otros crímenes. Cuando fue a esconderse de la persecución del rey Saúl, se fue a esconder entre los enemigos para que lo ocultaran de la ira del rey Saúl. Y bueno, pues ya que lo tenían allí, viviendo entre ellos los enemigos, él tuvo que adaptarse a las costumbres en parte que ellos tenían y tenía que apoyarlos cuando estos estuvieran en guerra. ¿Por qué? Porque era una forma de pagarles hasta cierto punto lo que ellos estaban haciendo, de ocultarlo de la ira del rey Saúl. Es bien interesante todo esto. Es muy, muy interesante la vida del rey David. Y dice en uno de sus salmos, ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Él siempre sabía él que en su corazón guardaba un amor profundo para Dios, pero claro que la lucha con la carne, al final de cuentas, lo hacía caer continuamente, porque es una lucha que sostenemos usted y yo con la carne, cada día, ¿verdad? Dios nos habla siempre, a usted y a mí, siempre nos está hablando. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Cuando nosotros la estudiamos, Él nos revela aquellas actitudes y acciones pecaminosas que debemos abandonar de inmediato. Sí, así como lo oye. Él nos llama al arrepentimiento, al trono de su gracia donde encontramos el oportuno socorro. Dios no nos condena. Él ofrece su perdón a toda persona que genuinamente se arrepiente y abandona su pecado. Qué importante es que usted y yo abandonemos el pecado de inmediato. No podemos irle diciendo, no, Señor, pues mira, como las personas que quieren dejar el cigarro, que se fuman una caja o dos cajetillas, tres, y dicen, bueno, pues ya no me voy a fumar tres, ahora me voy a fumar dos. Y luego dicen, ya no me voy a fumar dos, me voy a fumar una. De todos modos, en ese proceso de cambio, sigue alimentando esa adicción. ¿Por qué? Porque esta debe de ser cortada de inmediato. No le puede ir serruchando la cabeza al enemigo, córteselo de inmediato. No deje huellas ni señales del enemigo. Usted tiene que quitarlo y arrancarlo de su vida para siempre. Y si no puede, pídale a Dios la fortaleza, pídale la sabiduría y cómo se tiene usted que conducir, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Él continuamente nos está llamando a arrepentimiento, al trono de su gracia, que acudamos a Él, ¿verdad? Donde encontramos siempre el oportuno socorro a todo lo que nos acontece, todos esos problemas, todas esas luchas que usted y yo sostenemos todos los días. Porque Dios no nos condena, Él ofrece su perdón a todas las personas que genuinamente se arrepienten y abandonan de inmediato su pecado. No podemos decir, Señor, como los de los cigarros, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo ya no me fumo tres cajas, me fumo dos y luego ya nomás me fumo una. No, si tú vas a dejar esa adicción, tienes que dejarla para siempre y por completo, ¿sí? No, no es fácil. No, no es fácil, pero tienes que hacerlo de una manera tajante. ¿Por qué? Porque tienes un problema de adicción bastante severo como para que estés incurriendo en situaciones que se pueden prestar, pues para darte ganas de que estés fume y fume, así de simple, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo guardamos nuestra mente en pureza? Que no esté contaminada de pecados ni de cosas, imágenes feas, imágenes sucias, etcétera. ¿Cómo podemos guardar nuestra mente en pureza? Bueno, punto número uno, perdón, no alimentando pensamientos pecaminosos, no darles lugar. Aquí no caben ustedes en mi cerebro, en mi cabeza, no. La Biblia dice en Filipenses 4:8 en la Nueva Versión Internacional,
Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar continuamente buscando en la palabra de Dios para que nuestra mente sea limpia, sea renovada, sea regenerada. Hay un dicho en el mundo que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar, usted y yo, que estos hagan nido en nuestra cabeza, ¿verdad? No alberguemos pensamientos malos en nuestra mente. Concentrémonos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, tenemos nosotros que estar desechando pensamientos que nos van a hacer pecar, que nos van a traer pensamientos de pecado, pensamientos pecaminosos. Y usted y yo tenemos que arrancarlos de raíz. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que llevar una vida limpia, una vida transparente y bueno, siempre poniéndonos a cuentas cada día con Dios. Cuando vengan esos pensamientos que no queremos, Señor, pues tengo estos pensamientos, ayúdame para sacarlos de mí antes de que se conciben y se den a luz al pecado. Muy bien. Nosotros, ¿cómo debemos guardar nuestra boca en pureza? Híjole, la lengua es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Fíjese que ahorita vamos a comentar sobre esto, pero ¿cómo debemos de alimentarnos de la palabra de Dios? Leerla, memorizarla, meditar en ella, estudiarla, amarla y vivir de acuerdo a la Biblia. Estas palabras en los salmos nos hablan del poderoso impacto que puede tener la palabra de Dios en nuestra vida y corazón. Dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí en el corazón guardamos la palabra para que nos detenga cuando queremos usted y yo por nuestra situación de pecado de carne, cuando tengamos ganas de pecar. Su palabra nos va a detener. Entonces, también debemos de tener considerado esto, guardar nuestra boca en pureza. Dice Mateo 12, versículo 34, Jesús diciéndole a sus discípulos, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras expresan lo que hay en el corazón. Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida. Qué interesante. Proverbios 4:23, para que anote estas referencias. Debemos guardar nuestro corazón de la amargura para que nuestras palabras no contaminen a otros. Qué tremendo es esto de la amargura. Debemos de guardar nuestro corazón del juicio, no sea que dejemos de alcanzar su gracia. Es tremendo, por eso Jesús nos enseñó, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Debemos de guardar entonces siempre nuestro corazón de juicio. No debemos de juzgar, y es lo que más nos gusta y es lo que más hacemos. Debemos guardar nuestro corazón del orgullo, para que no nos envanezcamos y yo soy la última soda en el desierto, ¿no? No, nosotros tenemos que ser humildes. No podemos decir, no, es que yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento. Espérame, espérame. El Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando cada vez más y más de la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros no dependemos de lo que usted y yo sepamos, hayamos estudiado y aún que nos entendamos nosotros que podemos recitar la Biblia al revés y al derecho y si no hay nada, si no se ha quedado nada en nuestro corazón, no va a pasar nada. Así de ese tamaño. Debemos guardar nuestro corazón de la ira para que nuestras palabras no sean espadas que hieren a los oyentes.
Tenemos que ser más calmaditos, no ser tan iracundos. Hay gente que se prende en un ratito como un cerillo y Dios nos libre. Empiezan a vociferar, empiezan a decir y ahí es cuando ya tu boca, tu lengua no está guardada en pureza. Y bueno, tenemos que saber usar tus palabras siempre, las tuyas y las mías, con prudencia. Dice Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Es inminente, ¿verdad?, que seamos prudentes al hablar. Qué importante es que guardemos la compostura, ¿verdad?, al hablar. De esta manera podemos evitar conflictos, ofensas, murmuraciones, cuando tú y yo hemos aprendido a callar. Nuestra opinión solo debe ser necesaria cuando se nos pide. Si no te están pidiendo tu opinión, tú no te metas, por favor. Nuestras palabras solo son necesarias cuando edifican y cuando son de bendición. Nada más. Las demás son palabrería que se la lleva el viento, que ofende, que comete pecado. Nuestras palabras solo son necesarias cuando son dichas con sabiduría. Así tan importante. Se dice que a todos los creyentes nos dejó un legado que dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa las palabras. Usa las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que estar continuamente buscando las palabras correctas, el mensaje correcto que vamos a dar. Y a veces, pues tenemos que hablar un poco para llevar la palabra. Otras veces nuestro propio testimonio por sí solo, sin que tú y yo digamos nada, va a llevar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo guardar nuestras acciones en pureza? Bueno, todo, absolutamente todo lo que usted y yo hacemos, todo requiere pureza cuando procuramos glorificar a Dios con cada acción. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10 dice, quiero pues que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con obras como corresponda a mujeres que profesan piedad. Qué interesante esto. Fíjese nada más. Esto es lo que dice la Biblia. Todo esto, no peinados demasiado ostentosos, etcétera, no vestidos costosos, o sea, cosas demasiado llamativas que traigamos nosotros, valga la redundancia, para llamar también la atención, ¿verdad? Sí, Dios no está peleado con que usted y yo como mujeres nos arreglemos, nos demos la manita de tigre, nos pongamos bonitos vestidos, pero también tenemos que tener sabiduría para no permitir el siguiente punto, el pudor, que es nuestra manera de vestir. La manera como usted y yo portamos la ropa, si somos muy escotadas, si traemos la minifalda, etcétera, etcétera, nosotros ya estamos incitando a que los hombres no nos respeten. Estamos incitando a que los hombres vayan adoptando nuevas modalidades de trato para con nosotras. De verdad, tenemos mucho, pero mucho de culpa nosotras. No quiero decir que en todos los casos usted sea responsable de cómo la tratan, pero en la mayoría sí. Si a usted la tratan sin respeto y la tratan como si estuvieran hablando con otro hombre, quiere decir que usted no se ha dado a respetar. Y así nos podíamos ir toda una hora de hablando de eso, pero no se trata de esto. Se trata de ir desmenuzando la palabra de Dios. Punto número 1, ¿verdad? La modestia. Esta palabra envuelve todo lo que es adecuado, de buen gusto y apropiado para una mujer a la cual Dios así ha llamado por la piedad, la santidad y la pureza. Así que ya sabemos, ¿verdad? De qué manera tenemos que conducirnos, ¿verdad? Porque si no, vamos a tener muchos problemas. Entonces ya vimos la modestia, el pudor, ahora nos toca ver el decoro. Es una situación de compartimiento
o mejor dicho, significa compartimiento adecuado y respetuoso, correspondiente, correspondiente a cada categoría y situación, ¿verdad? Qué importante es un comportamiento decoroso en una mujer de Dios. Y más aún, enseñar a nuestras hijas cuando tenemos hijas a comportarse con decoro. Esto es que nuestro ejemplo, bueno, pues les invite que sea un modelo para que ellas honren a Dios y a los que nos rodeen en todo tiempo. La inmoralidad es un problema que cada vez es más fuerte en nuestra sociedad. Lo que algunas veces consideraban prácticas prohibidas, hoy en día parecen ser muy normales. Nos puede afectar a nosotros y a nuestras hijas. La impureza es un problema real que debemos considerar con mucha, pero mucha seriedad. ¿Cómo podemos detener esta decadencia? En primer lugar, la detenemos en la puerta de nuestro propio corazón, primeramente. ¿Cómo guardamos nuestros pensamientos en pureza y guardamos nuestro corazón? También la detenemos en la puerta de nuestro hogar para que nos santifique. Tenemos al fin el llamado. Estaba viendo yo acá, tenemos nosotros el llamado a ser mujeres vigías. En Proverbios 31:27 dice que protejan su hogar en contra de la inmoralidad decadente. Debemos estar siempre en contra de todo lo que no alcance las normas de santidad. Todo lo que a usted y a mí nos contamine, no nos traiga edificación, sino todo lo contrario, nos esté incitando al pecado, todo eso tiene que ser echado fuera de nuestra vida. Y tenemos que cortar con esos nexos, con esos lazos de iniquidad, porque tenemos ese llamado de ser mujeres vigías, de estar pendientes, pensando, hablando con Dios, diciéndole, Señor, guíame con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo, qué es lo que tengo que mejorar con mi familia, en mi casa, en mí misma. Todas las acciones, todas demandan pureza, cuando nuestra prioridad es glorificar a Dios. No existe un llamado más alto que dedicar nuestra vida a amar y servir a Dios, pero también a los demás. Hay que poner en práctica estas prioridades y hay que experimentar el gozo que proviene de vivir agradando a Dios y cumpliendo los propósitos que Él tiene para nosotras. Qué interesante. Sin duda, esta serie de clases, el llamado supremo de la mujer, nos traen, híjole, una enseñanza bien poderosa. Seamos puras, mujeres. Seamos puras, seamos personas que estemos buscando cada vez más y más y más de la presencia de Dios, que nos ayude a transformar nuestra vida, a renovar nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que yo soy que sea renovado por el poder del Espíritu Santo. Que no haya paso para la inmoralidad por ningún motivo. Y dirás tú, bueno, pero es que yo soy una persona que soy decente. Yo no necesariamente tengo que andar con hombres, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ni nada de eso, pero muchas de las veces actuamos en completa indecencia y con personas que no tenemos que andarnos juntando y eso nos contamina y bastante. Entonces, no tenemos que evitar, ¿verdad? Tenemos que evitar mezclarnos entre lo que nos pueda apartar de la pureza que solo Dios, a través de la sangre preciosa de su Hijo unigénito, nos da. Espero que esta clase sea de gran bendición como todas. Y bueno, estoy orando por ustedes para que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, les cuide, les proteja y les dé salud, alegría, dinero. En el nombre poderoso de Jesús, yo le agradezco de su amable atención a esta clase. Ya sabe,
inscríbase y bueno, puede transformar vidas si usted comparte esta palabra. Muchas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.